Bueno, viajeros, ¿qué es la que hay? Pues vean, hoy me encuentro por acá en el municipio de Jamundí, Valle del Cauca. Gracias a la alcaldía y a la Secretaría de Turismo vamos a hacer una ruta hacia las Pailas del Oso. Así que a continuación les muestro los datos de la persona que me va a transportar, datos de los guías, gastronomía, y también me dijeron que hay unas fincas muy lindas de la zona. Así que acompáñenme en esta aventura que va a estar, vea. Bueno, viajeros, la persona que nos va a transportar el día de hoy será Don Jesús. Él tiene una guala. Cuando ustedes necesiten transporte, por aquí abajo les voy a dejar el número. ¿Y para dónde vamos, muchachos? ¡Pailas del Oso! Bueno, viajeros, las Pailas del Oso se encuentran ubicadas en el corregimiento de San Antonio, en Jamundí, a 54 minutos o 21,9 kilómetros del parque principal de Jamundí, el cual será nuestro punto de partida, así como están viendo aquí en pantalla. Después de salir del parque principal de Jamundí, nos vamos a encontrar con el round point del Hospital Piloto Jamundí. De ahí debemos continuar derecho por la vía hacia Río Claro hasta llegar a este punto, que ya es la vía para coger hacia Potrerito. Es muy conocida esta vía, le llaman la vía de Doña Aleja por el restaurante Doña Aleja. Ahí debemos continuar derecho. En este punto ya nos vamos a encontrar con Potrerito. Debemos ingresar por este punto y nos vamos a encontrar con la iglesia de Potrerito. Luego cogemos a mano derecha, como están viendo aquí en pantalla. De ahí llegamos a la esquina, cogemos a mano izquierda y nos vamos todo derecho. Eso es todo derecho. Derecho. De ahí nos vamos a encontrar con la vereda del Cascarillal. Y aquí pues lo reconocemos por esta iglesia que están viendo aquí en pantalla, que pues eso es lo que diferencia la vereda del Cascarillal. De ahí continuamos derecho y nos vamos a encontrar con el Cambuche del Mono. Luego continuamos derecho hasta llegar a este punto. Y aquí ya estamos en la vía hacia las Pailas del Oso. Aquí les muestro lo demás. Bueno, viajeros, aquí vamos a probar, vea, este desayunito. Está el Julián, vea. En el Biotrujillo, en aventura. Bueno, viajeros, ese refrigerio, ese desayuno que acaban de ver fue obra y gracia de Doña Ana. Cuando necesiten almuerzos, desayunos, refrigerios, aquí en el corregimiento de San Antonio, por aquí abajo les voy a dejar los datos de ella. ¿Listo? Con mucho gusto. Bueno, viajeros, ese refrigerio que acaban de ver fue en el Parque de San Antonio. Desde el Parque de San Antonio hasta las Pailas del Oso hay en promedio unos 15 minutos. Pero la vía es destapada, así que yo no les recomiendo que lleve su carro bajito porque la vía es destapada, así como están viendo aquí en pantalla. A partir de este punto deben contratar un guía local, que en el transcurso del video les voy a dejar los datos para que él los acompañe y les dé todas las recomendaciones de la zona. Bueno, viajeros, vea, este es el ingreso. El ingreso vale 3.000 pesos. Son bienvenidos a la Reserva Natural Rosas Vivas, donde están las Pailas del Oso. Se llaman las Pailas del Oso porque las forma una quebrada que se llama Quebrada del Oso, que baja de la vereda del Oso, ¿sí? Son unas pailas muy bonitas que están formadas en la roca por el agua que las ha golpeado durante miles de años y ha hecho unas pailas, piscinas muy bonitas en la roca. Hay unas pequeñas y hay unas muy profundas, ¿sí? Espero se puedan divertir, pues lamentablemente por el invierno es un poquito complicado, ¿cierto? De aquí para allá están bajo su responsabilidad, de tal manera que por favor con mucho cuidado le atienden las indicaciones a los guías, ¿sí? No corran, no salten, sí, traten de hacerlo lo más serenamente posible. De pronto van a escuchar o van a ver algunos animales, esa es la intención. Aquí tenemos desde guaguas hasta el gallito de roca, ¿sí? Son unas preciosuras. Esperemos que la misma gente nos ayude a conservar y ustedes puedan disfrutarlo.
Son bienvenidos. Bueno, viajeros, les comento que mis guías en esta ruta de Pailas del Oso será Felipe y Diana. ¿Con qué nos vamos a encontrar, Felipe? Bueno, hoy nos encontramos en el corregimiento de San Antonio realizando la ruta del oso, donde encontraremos gran diversidad de flora, fauna, recurso hídrico como lo son las pailas, fincas turísticas, recreativas. Vamos a encontrar, en este corregimiento encontramos gran variedades de café, fincas como la de Diana. Finca Villa Diana, donde podrán encontrar camping, desayuno, almuerzo y guianza hasta las pailas certificados. Listo, viajero, entonces para los que estén interesados, por aquí abajo les voy a dejar los datos de Felipe y Diana, ¿listo? Acompáñenme en esta aventura. Al pagar los 3.000 pesos, uno debe ingresar por esta finca. Por esta finca y ya para allá, ya uno se encuentra las pailas. Bueno, viajeros, vean este río como está crecido. Resulta que ayer llovió, estamos pasando este puente. Vamos camino hacia las pailas. Está helada esta agua. Bueno, viajeros, y esta es la primera paila del Oso. El río está muy crecido porque ayer llovió. Normalmente aquí es verdecito, pero vean esta belleza. Bueno, esa que acaban de ver es la primera paila. Ya ahorita vamos a seguir subiendo. La subida es bastante compleja, vean. Así que traigan zapaticos de agarre porque vean. Bueno, viajeros, esta que están viendo aquí a mi espalda es la segunda paila, vean. Es la paila donde la gente más baña y me dicen los guías que tienen promedio 10 metros de profundidad. Bueno, viajeros, les comento que como el día de ayer llovió, está difícil el acceso a las otras pailas. Entonces, pues, por esta ocasión solamente les voy a mostrar hasta la segunda paila. Optamos por eso. Les quedo viendo las demás. Me dicen que en promedio son alrededor de 12, sino que la gente por sí sube hasta la sexta, séptima, pero ahí para arriba hay más cascadas. Aquí a continuación vamos a probar la gastronomía de la gente de la zona, así que ya les comparto. Bueno, viajeros, en este momento me encuentro por acá en el rancho San Carlos. Esto sigue siendo el corregimiento de San Antonio en Jamundí. Paramos acá porque vamos a almorzar, ya les muestro qué tal. Pero también quiero darle dos recomendaciones. La primera es que cuando usted venga al corregimiento de San Antonio debe contratar, o lo ideal es que contrate un guía local, un guía de la zona, para que no tenga ningún percance y él les dé todas las recomendaciones. Y la segunda es que hay tramos de vía bien destapada, entonces lo ideal es que no vengan en carro bajito porque el carro va a sufrir. Ahí también les dejé el señor de la guala, entonces ya les muestro que va a almorzar. Acompáñenme. Vea, aquí nos encontramos como estas chozas y acá uno puede dormir, ve. Ay, ay, ay. Vea, este era el almuerzo. ¿Qué nos tienen para hoy, pues? Frijoles, chicharrón, chorizo, Chicharrones. aguacate. Uy, véanme esos chicharrones. Están los frijolitos. Bueno, vean, aquí vamos a probar los frijoles y el almuercito, vean. Sabroso. Uy, no, el pelado y come. Julián, ¿usted qué come tanto? Usted anda con True, tiene que estar dispuesto a comer demasiado. Sí, ya ve. Y el pelado come mucho. Metiéndole. Mira, hijo. Bueno, viajeros, les voy a compartir un poco de lo que se puede ver aquí en el rancho San Carlos, en el corregimiento de San Antonio Jamundí. Véanme en esta belleza choza. Y esto es como una habitación.
Lo que me comentan es que la dueña, ella vivió mucho tiempo en Canadá, entonces ella ha querido traer parte de lo que se vive allá en Canadá aquí. Me parece muy lindo este lugar. Bueno, viajeros, vea, esta es otra opción de hospedaje que tienen aquí. Mírenme esta belleza. Parece como en el Amazonas. Lugares que uno no imagina que hay aquí, en Jamundí Valle. Estas son las otras opciones de hospedaje que tienen. Miren esto, vean. Rancho San Carlos, muy lindo. Aquí en el corregimiento de San Antonio en Jamundí. Muy lindo este lugar. En ese momento nos venimos por acá a una finca tradicional que se llama Villa Diana. Les voy a compartir un poquito de esta finca para que ustedes la conozcan. Igual esta finca, esto sigue siendo el corregimiento de San Antonio, ¿no? Bueno, viajeros, aquí en la finca Villa Diana me encuentro con Carlos. Carlos nos va a contar qué servicios ofrecen aquí en la finca. Bueno, claro que sí. Muy buenas tardes. Estamos en la finca Villa Diana, ubicada en el corregimiento de San Antonio, la parte alta de Jamundí. Estamos a 14 kilómetros de Jamundí, una finca caficultora. Lo que ofrecemos aquí es un pasadía, la gente llega, desayunamos, hacemos un paseito por el río, miramos todos los temas de la finca, miramos catación, miramos todos los cafés, las variedades y los procesos que hacemos. Pasamos un día en familia, tenemos vacas de ordeño, tenemos laguito para pesca. Entonces los invitamos, por aquí los esperamos, con mucho gusto los atendemos y bueno, qué bueno que nos visiten. Entonces ya saben, viajeros, por aquí abajo les dejo los datos de ellos y también tienen servicio de hospedaje. Me dicen que aquí se puede hacer camping, ¿no? Sí, claro que sí. Hacemos también camping, la gente llega el día sábado, está el domingo y si el lunes es festivo también están, y entonces tenemos en la noche algunas actividades acá de música, cuentos y todo el tema sobre la zona. Entonces los esperamos. Gracias, Carlos. Miren este señor que me encontré por aquí. Bueno, viajeros, esto ha sido todo por este video. Espero les haya gustado. No olviden darle like y suscribirse a mi canal. ¿Qué tal eso, pues, Julián? Bueno, la invitación es a que vengan y se animen a visitar todos estos atractivos turísticos que tenemos en el Valle del Cauca y vivan toda una aventura por estos lugares tan increíbles. También quiero agradecerle a la alcaldía y a la secretaría por creer en el turismo, los guías y los viajeros regionales. Muchas gracias, estoy muy agradecido.